¿Cuántos bendicen la vida de Diego? Ven, Diego, ven, Diego. No te vayas, Diego, ven. ¿Cuántos quieren orar por él? Amén. A veces es fácil, hermano, dice uno, no, pues Dios le reveló ya todo, ¿no? Usted no conoce las luchas, los procesos que uno pasa. Póngase de pie, pueblo de Dios. Antes de seguir, vamos a orar por él. Todos extiendan su mano hacia este lugar. Usted quiere ser bendecido, bendiga la vida del profeta Diego. Aleluya. Vamos a levantar un clamor en esta tarde. Vamos a levantar un clamor por su vida, por su ministerio, por su familia, por la iglesia, aleluya, por sus padres. Vamos a levantar un clamor. Yo quiero que usted lo haga con todo su corazón. Vamos a levantar un clamor, aleluya, por lo que Dios le ha revelado y por lo que les va a seguir revelando. Porque el Señor, aleluya, ha hablado que viene una nueva experiencia, Abba, Samalaya, para su vida. Santo es el Cordero. Padre, mi Dios amado, bendecimos la vida, Señor Padre, de tu siervo, de tu ministro, Padre. Bendecimos la vida, mi Dios amado, Señor Padre, de tu profeta, Padre, que has levantado en estos tiempos, Señor. Te plació a ti, Señor, revelarle a los pequeños, revelarle a los niños, Señor, Padre mío de la gloria, para bendecir, para preparar, para alertar al pueblo para que se prepare. Oh Cordero de Dios, Señor, como profeta de Dios, Señor, bendigo su vida, bendigo su ministerio, bendigo a su familia, bendigo a sus padres, bendigo, Señor Padre, la iglesia, bendigo, mi Dios amado, todos aquellos que lo apoyan, bendigo, Padre, a su equipo de trabajo. Padre mío de la gloria, usted no es hombre ni hijo de hombre para olvidarse de sus siervos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Oh Cordero de Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo. Den una ofrenda de palmas por la vida de Diego. Déselo fuerte al Señor. Me acuerdo de esa palabra, mi amado hermano, cuando el Señor con urgencia nos movía para Río Grande, bajo una palabra poderosa de parte de Dios, donde el Señor hablaba a mí y me decía: dile a mi siervo Diego que así como yo me manifesté a ti, así me le voy a manifestar a él. Él me va a ver también. Me acuerdo que enseguida el Señor, aleluya, en medio de la predicación comenzó con algo muy curioso, una elocuencia que muy pocas veces la he visto. Me acuerdo de esa palabra como si fuera hoy, cuando lo mira él. El Señor me mueve y me dice: Diego, olvídate de tus sueños. Olvídate de tus anhelos. Olvídate de lo que quieres. Olvídate de tus planes. Porque pronto vas a ver mi gloria. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Esa palabra impacta mi vida. Y yo sabía cuál era mi meta: estudiar música. Pero el Señor tenía sus planes perfectos. Dejé los estudios un mes después. Empecé a buscar al Señor en ayuno, en oración. Cada vez que dormía tenía un sueño y venía una voz del cielo que me decía: Diego, Diego, Diego. Era lo único que me decía. Todas las noches se escuchaba esa voz que me decía: Diego, Diego, Diego. Y eran 3 veces que la escuchaba. Me acuerdo que empecé a buscar al Señor en ayuno. Fueron 3 meses de preparación, desde mayo hasta el mes de julio. En el mes de julio me acuerdo que todos los días le decía: Señor, ¿cuándo será el momento? ¿Cuándo llegará el momento, Señor? Yo no sabía, pero el Señor sí lo sabía. En el mes de julio me acuerdo que yo adorando al Señor con una alabanza que dice: yo sé que estás aquí. Me acuerdo que cantaba esa alabanza. Mientras empezaba a adorar esa alabanza, me acuerdo que en ese mes empecé a ver algo tan hermoso en la iglesia, que veía que las hermanas hablaban en lenguas.
Veía que temblaban, que lloraban, que glorificaban a Dios. Y yo le empecé a decir en mi corazón al Señor: Señor, yo estoy tocando, pero yo no puedo sentir nada. Yo quiero sentir eso, Señor. Empecé a cerrar mis ojos y empecé a adorar al Señor. Pero la sorpresa la mía, que era el momento perfecto que el Señor tenía preparado para mí. Que en la puerta de la iglesia empecé a observar un varón grande vestido con vestiduras blancas, que venía caminando hacia el altar donde yo estaba adorando su nombre. A mí me empezó a entrar un temor, porque nunca había visto eso, que fue abrir mis ojos. Cuando abrí mis ojos, la sorpresa la mía, que con mis ojos abiertos podía ver aquel personaje que estaba frente a mí, con vestiduras blancas y resplandecientes. Y él me dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, y lo que he hablado a través de mis siervos y siervas lo cumplo. El Rabán Saleiso, la Baja Masaya. Oh Santo. Y me extendió la mano y me dijo estas palabras: yo soy el Espíritu Santo. Empecé a contemplar al Espíritu Santo con mis ojos abiertos. Yo empecé a hablar en lengua. Empecé a ser bautizado con el bautismo de Él. Él me empezaba a hablar un idioma angelical, un idioma que no era de esta tierra, pero yo podía entender aquel idioma. Yo le respondía en lenguas y Él me respondía en lenguas. Era una conversación no como en la tierra, una conversación sobrenatural. Él me dijo: porque yo soy el que te escogí, el que te santifiqué, yo soy el que te preparé, y yo soy el que te salvaré. Yo soy el Espíritu Santo de Dios, quien ha elegido tu vida, y yo soy el que te voy a empezar a preparar, porque muy pronto mi Padre te ha de visitar. Me acuerdo que esas palabras impactaron mi vida. De su vestidura sacó una esfera de cristal que decía fe. Me dijo: te doy fe para que sepas, para que entiendas que muy pronto vendré a ti a revelarte lo que te he prometido. Esa esfera fue clavada en mi corazón y produció fe. ¿Cuál la fe? Es la que debemos de pedir, porque la fe hace lo imposible posible. Me acuerdo que desde aquel momento empecé a prepararme cada vez más y más. Le decía: Señor, ¿cuándo llegará el momento? El Señor empezó a hablarme desde aquel momento audiblemente. Ya no lo observaba más, pero sí me hablaba audiblemente. Empezaba a prepararme cada vez más. Que me acuerdo un día estando en mi casa, había una hermana y me dijo: ven, porque es necesario que nos metamos a orar, porque algo va a hacer el Señor el día de hoy. Me acuerdo que cuando dijo esas palabras sentí que un fuego descendió de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Empezamos a entrar a un cuarto pequeño juntamente con otros hermanos y empezamos a clamar al Señor. Pero mientras estábamos clamando, la sorpresa era mía, que nuevamente ya no veía lo que era aquel cuarto. Empezaba a ver cómo el cielo se empezaba a enrochar como una cortina. Era como un pergamino que se empezaba a enrochar de la derecha a la izquierda. Yo veía cómo las nubes corrían y corrían. Veía que las nubes se empezaban a desaparecer. Empiezo a ver como si un rayo cayese en el cielo y se parte el cielo. Cuando veo que aquel cielo se parte, empiezo a contemplar dos personajes, dos ángeles muy altos que resplandecían. El ángel de la derecha traía una espada en su mano desenvainada, unos cabellos dorados de oro y unos ojos verdes, una cara muy resplandeciente, unas sandalias que eran de oro, parecía un cristal. Él me dijo: yo soy el arcángel Miguel, que he venido a pelear por ti, que he venido a pelear por mi iglesia. Yo soy un arcángel de guerra. Me acuerdo que a la izquierda venía otro ángel tan hermoso, con ojos azules, y me dijo estas palabras: yo soy el ángel que guardo la iglesia donde tú te congregas. Soy el ángel que resguardo a la iglesia donde tú estás.
Cada iglesia tiene un ángel que la resguarda, porque su palabra se cumple y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi nombre es Adimelet. Me acuerdo que en ese momento empecé a contemplar que en medio de ellos volví a ver aquel personaje tan precioso que había visitado mi vida en aquella iglesia, y nuevamente empezaba a contemplar que sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus ojos eran como miel. Empecé a contemplar que él tenía una mirada muy fija, una cara de amor, una nariz tan perfecta, y él me dijo: aquí estoy yo, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, y ha llegado ya el momento en que te dé este mensaje para mi pueblo. Y recuerda que yo soy el Espíritu Santo. Él tenía un cinto púrpura en su pecho que decía Espíritu Santo. Él era una persona, él era un amigo, él era como un hermano, él era como un padre. Él es una persona, él tiene sentimientos, él se entristece. Me acuerdo que no era necesario morirme para que lo observara, porque con mis ojos abiertos lo estaba observando. Empezó a mostrarme muchas visiones, el libro de la vida y más cosas que el Señor me dio. En ese momento ya no lo observé más y yo me puse triste, pero viene la voz del Espíritu Santo a mi oído derecho y me dijo: no estés triste, porque aún no me he ido, yo aquí estoy contigo. Nuevamente lo vuelvo a ver y estaba frente a mí. Prepárate, que muy pronto vendré a hablarte. Me acuerdo que yo empecé a hacer unas cosas en mi casa. Me acuerdo que le acomodé mi cama y él se sentó en la esquina. Después fui a comer y en la mesa yo veía que él me miraba tan fijamente, unos ojos llenos de amor. Me empezaba a mirar el Espíritu Santo, y dentro de mi mente yo dije: a lo mejor se le ha antojado mi comida. Me acuerdo que eso pasó por mi mente y yo quería ponerle un plato de agua, un plato de comida y un vaso de agua. Y él se sonreía. Él podía entender lo que yo pensaba. Y era algo tan hermoso que mientras yo iba a la calle, él iba a mi lado. Yo iba en la calle hablando en lenguas y él iba escuchando todo lo que yo le decía. La gente pensaba que estaba loco, pero no estaba loco. Es que podía contemplar que la existencia de la persona del Espíritu Santo es real. Que el Espíritu Santo es real, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea en este momento. Él está presente aquí. Él está en medio de nosotros en este lugar. ¿Cuántos alabamos y glorificamos el nombre bendito del Espíritu Santo de Dios? Pasó un tiempo y recibo la primera experiencia. Fue una preparación que empecé a recibir en el mes de agosto. Estando en la iglesia, todos los días hacemos oración. Hicimos un círculo de oración. Me acuerdo que una hermana me dijo: ven, ponte en medio, que ha llegado el momento, no tengas miedo, dice el Espíritu Santo, porque Él te va a llevar, pero te regresará. Yo empecé a temblar, yo decía en mi mente: ¿qué va a pasar? Mis manos empezaron a sudar, en mi mente pasaban muchas cosas. ¿Cómo va a suceder? Era la primera vez que lo iba a experimentar. En ese momento empecé a sentir que mis huesos se empezaban a quebrar. Empezaba a sentir que la sangre que corría por mi cuerpo se empezaba a dormir. Empezaba a sentir una debilidad hasta que pasó media hora. Y ya cada minuto que pasaba sentía que la respiración se me iba cortando desde el estómago hasta que llegó al pecho, donde está mi corazón. Cuando ya no podía dar un suspiro más, sentí que alguien tapó mi garganta y fue que caí al piso. Pero que cuando caigo al piso ya no observo mi cuerpo físico. Empecé a observar como de un momento a otro algo se desprende de mí, y era mi espíritu. Cuando se desprende de mí, empecé a contemplar que el techo de la iglesia se parte juntamente con el cielo. Veo un cielo que se parte, veo un segundo cielo, y en el tercer cielo empiezo a contemplar miles de ángeles que venían descendiendo a donde estaba yo. Ellos venían diciendo: Santo, 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 aleluya, aleluya,
aleluya. Y rabaja manso leizo la baja masaya. Ellos abrieron un paso. Vi como unos se fueron a la derecha y otros a la izquierda y abrieron un camino. A lo lejos empecé a contemplar por quien me preparé y era por el mismo Señor Jesús. Me acuerdo que Él empezó a caminar a donde estaba yo y con su mano derecha venía así. Pero cada vez que Él daba un paso sentía que la tierra temblaba. Sentía que los cielos se estremecían. Él se puso a 10 metros frente a mí y me dijo estas palabras: no tenga miedo porque ha llegado el momento ya. Recuérdale a mi pueblo que yo le amo. Recuérdale a mi iglesia que yo le amo. Recuérdale a la humanidad que yo le amo, que yo soy amor. Recuérdale también que yo soy Rey de reyes y Señor de señores. Recuérdale que yo soy el alfa y el omega. Recuérdale que yo soy el principio y el fin. Recuérdale que yo soy el primero y el último. Recuérdale que yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y recuérdales que yo soy el que soy. Caí de rodillas ante Él. Me dijo: levántate, porque yo soy Yeshua. Yo soy Jesús de Nazaret, quien ha venido a hablar a tu vida. Me empecé a acercar, me levanté y me tomé de su mano. Cuando me tomó de su mano, en ese momento sentía que era como un imán que pasaba mi mano con la suya, que solamente era un imán que nos pegaba a mí y al Señor. Cuando me dijo esas palabras, me dijo: ven, que ahora es necesario que te muestre lo que te he prometido, porque te lo digo ahora, no soy hombre para mentir y no soy hombre para arrepentirme. Yo soy el que soy. Empecé a contemplar que traía una sandalia de oro como un cristal, una vestidura que arrastraba hasta aquel piso. Él tiene un cinto cruzado en su pecho que dice Rey de reyes y Señor de señores. Tiene un cinto cruzado en su cintura que dice santidad a Jehová. Tiene 2 cintas que cuelgan sobre aquel cinto. La primera cinta que cuelga de aquel cinto de su cintura dice fiel y verdadero. La segunda cinta que cuelga sobre aquel cinto dice el verbo de Dios. Me levantó y empezamos a ascender. Al querer yo ver su cara de Jesús, yo no le pude ver. Era como un sol resplandeciendo. Y empezamos a ascender, a ascender. Llegamos al primer cielo, al segundo cielo, donde empecé a contemplar miles y millones de demonios con 7 cabezas, con 10 cabezas. Empecé a contemplar muchos espíritus que se empezaban a mover en el segundo cielo. Empiezo a contemplar un asteroide descendiendo a la tierra. Y yo le digo: Señor, ¿eso qué es? El Señor me dijo: hijo, no me place decírtelo ahora, pero eso es lo que será desatado muy en breve. Eso es lo que provocará un juicio grande a la tierra. Pero ven que ahora tengo más cosas que mostrarte. Empezamos a ascender, llegando al tercer cielo. Y me acuerdo que empecé a ver una ciudad flotando en el aire como un castillo, con muchas perlas, diamantes, zafiros, con 2 puertas grandes de oro como un bronce, una estructura perfecta, unos muros grandes, muchos muros de oro llenos de cristales. Era algo grande, inmenso, que podía observar un letrero enfrente de aquella ciudad que decía: bienvenidos al paraíso eterno. Lo que me di cuenta que estaba en la gloria del Señor. El Señor me dijo: hijo, he aquí la nueva Jerusalén, ataviada ya para su marido, para recibir al esposo. Me dijo: ven que vamos a entrar por aquella ciudad. Llegamos a aquellas puertas, vi 2 ángeles en cada puerta. Las puertas se abrieron. Cuando las puertas se abren, empecé a ver muchos ángeles que empezaban a hacer reverencia al Señor y decían: santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Íbamos caminando con el Señor Jesús. Mientras íbamos caminando, empecé a contemplar un jardín tan precioso,
donde empecé a contemplar muchos árboles con muchos frutos. Empecé a contemplar que ahí había una mujer de espalda y ella era María. El Señor me dijo: la que ves ahí es María, pero ella no tiene conocimiento de lo que le hacen en la tierra. Empezamos a caminar y vi un río cristalino que salía en medio de un gran trono. Ese río cristalino era como un cristal abajo, cerca del trono del Padre. Me dijo el Señor: quiero que vayas y te sumerjas antes que te revele mi Padre. Fui corriendo y me sumergí por aquel río. Y el Señor me dijo: ahora ya estás preparado. Empezamos a caminar más con el Señor, y mientras íbamos caminando con el Señor, me acuerdo que en aquella experiencia empezamos a caminar con el Señor y entramos a un lugar que decía lugar de reposo. Le digo: Señor, ¿y este lugar qué es? El Señor me dijo: Diego, aquí están durmiendo todos los que han muerto en la tierra, porque no hay ninguno despierto en este lugar, porque mi palabra está escrito que los muertos en mí están durmiendo. Me acuerdo que me acerqué y empecé a ver muchas camas de cristal, muchas camas de oro con muchos diamantes. Era un brillo que traspasaba aquellas camas. Me acuerdo que me acerco a la primer cama, di los primeros pasos y me asomo donde estaba un joven durmiendo con unos cabellos blancos resplandecientes. Le digo: Señor, ¿quién es él? Me acuerdo que hizo su dedo así, con su dedo hacia así forma una pantalla muy grande, donde empecé a ver a un hombre aquí en la tierra, un anciano que decía estas palabras: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Él decía: muy pronto sonará la trompeta y la iglesia se levantará. Señor, ¿quién es él? Diego, es mi siervo Chigi Ávila que está en mi presencia. Es mi siervo fiel en la tierra que preparó camino como lo hizo Juan el Bautista, que habló de la santidad y murió en la carrera que le encomendé. Empezamos a caminar más con el Señor. Caminamos como 6 camas más. Mientras caminamos, observo a otro joven que estaba ahí. El Señor me dijo: obsérvalo, porque él era también un siervo mío en la tierra. Empecé a contemplar que aquel siervo veía muchos paralíticos que le decían: en el nombre de Jesús, párate. Por la palabra de Dios, levántate. Yo veía cómo los sordos podían escuchar, cómo los mudos podían hablar. Me acuerdo que él decía: Cristo vive, Cristo lo ha hecho, recibe tu sanidad. El Señor me dijo: el que ves ahí es mi siervo Héctor de la Cruz, y muy pronto se levantará juntamente con mi iglesia, y muy pronto ya mi iglesia se levantará. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Empezamos a caminar. Me muestra un familiar mío que era mi abuelo, que murió en Cristo. Más adelante me muestra un pastor que conocí en la tierra. El Señor me dijo: muchos dijeron que él estaba en el infierno, pero en el último momento él se arrepintió con todo su corazón. Y yo no desprecio un corazón constricto y humillado. Que venga a mi presencia, él está en este lugar. Me acuerdo que me sacó de aquel lugar. Cuando me saca de aquel lugar, llegamos a donde estaba una trompeta en la boca de un ángel. Y el Señor me dijo: en aquel momento, muy pronto la final trompeta sonará y mi pueblo se levantará. Te diré algo. Era como un chofar. Te diré algo. ¿Quién tocará la final trompeta? Veo que el Señor extiende su mano y aquella trompeta estaba en la boca del Señor. Yo tocaré la final trompeta. Yo daré la orden y yo tocaré la final trompeta.
porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo, y mi pueblo muy pronto se levantará. Y aleluya, aleluya, santo. En ese momento que él me dijo esas palabras, veo como la trompeta fue sonada. Me baja el Señor a la tierra y empiezo a ver como muchos empezaban a despedirse de la iglesia. Yo veía a muchos caminar. Observo que eran como las 12 del día, como a mediodía, cuando en aquel momento empezó a entrar una oscuridad, una tiniebla en la tierra. Empiezo a ver como aquellas tinieblas empiezan a cubrir la faz de la tierra. Y en ese momento empiezo a observar como los cielos empiezan a abrirse y una nube descendiendo a la tierra. Empiezo a ver muchos jinetes, muchos caballos blancos y muchos ángeles que lo montaban. Me acuerdo que a la derecha del Señor iba Gabriel y iba el arcángel Miguel, y atrás iban miles y millones de ángeles en caballos blancos, pero en medio había un caballo blanco resplandeciente. Tenía una plaqueta frustrada en su pecho que decía Cordero. Me acuerdo que en ese que empecé a contemplar aquel jinete, el que lo cabalgaba, era el mismo Rey de Reyes, era el mismo Jesús de Nazaret, aquel fue que fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Santo. Escuché una voz que dijo: iglesia, sube acá. Vi que su mano fue extendida. Vi los cementerios abrirse, empecé a contemplar. Me recuerdo que empecé a ver personas que yo conocí que ya han muerto. Se empezaron a levantar y eran transformados en los aires. Empiezo a contemplar que la iglesia donde me congrego y muchas más iglesias eran levantadas a la presencia del Señor. Empecé a ver que muchos doblaban rodillas y decían: porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Santo. Empiezo a ver que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Empiezo a observar que muchos empezaron a lamentar y decían: esto es un sueño. No puede ser que Jesús haya venido por su pueblo y me he quedado. Pensaban que era un sueño. Veía que se jalaban los cabellos, se pegaban en las paredes, pero no era un sueño. Era que el Rey había venido por la novia. Era que el Mesías había aparecido en las nubes. Era que el Maestro de Galilea ya había aparecido y se había llevado a su pueblo. Empiezo a ver una soledad en la tierra. Todo era oscuro. Empiezo a ver en aquel momento, empiezo a ver muchos militares persiguiendo a los que se habían quedado a la gran tribulación. Y el Señor me dijo: hijo, mi juicio que voy a mandar a la tierra no es nada comparado a lo que tus ojos van a ver. Empiezo a observar cómo corrían. Empiezo a observar cómo atrapan a una familia y le empiezan a decir: renuncia a Cristo. Ellos decían: no lo vamos a hacer. Pero al ver que toman a sus niños que se habían quedado de 7 años, vi a un niño de 9 años y uno de 12 años que se habían quedado juntamente con sus padres. Lo toman de las manos y empiezo a ver cómo le empiezan a quitar dedo por dedo. Empiezo a ver que su piel se la empiezan a pelar. Y ellos decían: papito, mamita, esto es mucho, ya no aguanto, no lo permita. Sus padres renunciaron a Cristo. El Señor me dijo en aquel momento: muchos dirán que no van a renunciar a mi nombre, pero yo conozco que casi todos van a renunciar a mi nombre, porque te mostraré los juicios que ellos recibirán también en la gran tribulación. Empiezo a ver cómo empiezan a perseguir a un evangelista y lo mismo le empiezan a hacer. Él rápidamente renuncia al Señor. Empiezo a observar que toman a un pastor igualmente. A lo último observo
a un miembro de una iglesia que lo toman. Empiezo a ver que le quitan dedo tras dedo. Él decía: yo no voy a renunciar a Cristo. Empiezo a observar que su piel se le empiezan a pelar. Él decía: yo no voy a renunciar a Cristo. Empiezo a ver que le meten como una varilla en su nariz, y empiezo a ver como sangre empieza a escurrir. Él decía: yo no voy a renunciar a Cristo. Empiezo a ver que le empiezan a meter un palo lleno de fuego con mucha lumbre en su oído, y le traspasaba por el otro, y decía: yo no voy a renunciar. La muerte había huido de la tierra, y era necesario que pasaran la gran tribulación. A lo último yo veo que le quitan parte de su cuerpo. Él no renunció al Señor. Veo que lo toman y lo ponen en una guillotina. Veo dos clases de guillotina: una que eran parados y le dejaban caer una cuchilla, y una que era como una plancha acostada. Veo cómo lo ponen acostado, y él, alzando sus ojos al cielo, dijo: Señor, ten misericordia. Aquella cuchilla cayó sobre su cuerpo, y el Señor me dijo: hijo, dile a mi pueblo que esto muy pronto acontecerá. Dile que el que no esté preparado, el que no viva en santidad, esto le acontecerá. Empiezo a ver muchas iglesias enteras que se quedan. Ningún miembro se había ido más que los niños. Empiezo a contemplar muchas iglesias que se habían quedado juntamente con el pastor, con los ministros de alabanzas. El Señor me dijo: hijo, ¿sabes por qué se van a quedar? Porque yo no vengo por esta iglesia, yo vengo por una sola iglesia, y esa iglesia es comprada a precio de sangre, y esa iglesia debe de ser santa, como yo soy santo, santo, santo. Y sala baja en soleil. En ese momento que el Señor me dijo eso, nuevamente estaba con el Señor. Cuando estoy con el Señor, me dijo: ven, que ahora es necesario que vayamos al lugar de tormento. Le dije: no, Señor, yo no quiero ir ahí. Ya con esto que me has mostrado, yo voy a ir y lo voy a contar a todos, pero al infierno no. Ven, que es necesario descender. Me tomé de la mano, hicimos un viaje así, hacia abajo, desde el tercer cielo. Llegamos a un volcán. Me dijo: en la tierra son volcanes, pero yo le llamo entradas al infierno. Ven, que descenderemos por ahí. Llegamos a aquel cráter y empezamos a descender hacia abajo. Mientras íbamos descendiendo, empezamos a caminar por un túnel oscuro, donde empezaba a escuchar ya gritos y lamentos a lo lejos. Pero mientras más nos íbamos acercando, los gritos iban aumentando. Me acuerdo que llegamos a un portón grande que decía: bienvenidos al infierno eterno. Ese portón tenía muchos candados. El Señor extendió la mano, pero escuche lo que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he derrotado, y hoy estoy sentado a la diestra de mi Padre, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Aleluya! ¡Alábale, alábale, alábale, alábale! Cristo tiene la llave, Cristo tiene la llave. Y rababaqueando la vasoya, la vasoja. A mí me place traerte y sacarte, y a mí me place traer al que yo quiera, porque las llaves yo las tengo. Oh santo, ese portón fue abierto. Empecé a contemplar muchas almas que empezaban a alzar su mano y decían: ten misericordia, Padre, sácame de este lugar, Señor, ya no aguanto más. Esto quema, eso quema. El Señor me dijo: ven, que tengo cosas que mostrarte. La primera alma que empecé a escuchar dijo: Padre, sácame de aquí, esto quema, ten misericordia de mí, Padre. El Señor se detuvo. Íbamos caminando como a 1 metro encima de las llamas, pero no la pisaban. El Señor le dijo: Padre, yo no soy tu padre,
Porque si yo fuera tu padre, tú no estuvieras en este lugar. Él empezó a decirle: Señor Jesús, sácame. Me acuerdo que le digo: Señor, ¿quién es él? El Señor agacha su mirada y me dijo: hijo, el que ves ahí es tu abuelo, el padre de tu padre. Yo empecé a llorar y le decía: Padre, sácalo por favor. En mi mente le decía: si lo sacas, por favor, yo voy a anunciar todo esto. Y el Señor me dijo: no me lo pidas, porque tú muy bien sabes que cuando alguien cae a este lugar ya no pueden salir, porque a él la misericordia, la oportunidad se la di en la tierra, porque él hablaron de mi palabra. Él me empezó a decir: mi abuelo, Diego, ve y dile a mis hijas que no vengan a este lugar, porque 2 de ellas vienen caminando a este lugar. Observa este camino. Empiezo a observar como una tarima donde iban caminando muchas almas. En ese momento me dijo: no quiero que vaya solamente a decirle a mis hijas, ve y dile a la humanidad que se arrepienta, porque cuando alguien cae a este lugar ya no hay salida. Caminamos más. Cuando caminamos más, el Señor me señala y me dijo: la que ves allá es tu abuela. Ella tenía una plaqueta frustrada en su pecho que decía: estoy aquí por idólatra. El Señor me dijo: hijo, ella está aquí por idolatrar. Yo le dije: Señor, sácala. Me dijo el Señor: no, porque la misericordia ella se la di en la tierra. Ella empezaba a decirle: ya no aguanto, esto quema, tengo sed, sácame, Señor. El Señor le dijo: la misericordia, la oportunidad en la tierra la tuviste. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. Caminamos donde eran como cárceles, celdas. En una celda fue abierta y empecé a observar a un evangelista que tenía un maletín de dinero. Y en aquel momento él, queriendo agarrar aquellos billetes, esos billetes se convertían en gusanos que le carcomían sus huesos, que le pasaban por sus oídos, le salían por sus ojos. Él decía: ya no aguanto, Señor, esto quema, ya no aguanto estos gusanos. El Señor empezó a llorar y le dije: ¿quién es él? Me dijo: pregúntale. Yo me empecé a acercar a donde estaba él. Yo no lo conocía. Él me dijo: yo era un evangelista en la tierra, mi nombre es Manuel Azúcar. Y yo le digo: ¿por qué estás en este lugar? Él empezaba a decirle: Señor, sácame. El Señor empieza a derramar muchas lágrimas que eran de sangre que bajaban por sus vestiduras. El Señor me dijo: hijo, yo a él lo amé tanto que lo saqué de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos. Pero después que lo levanté, entró el amor al dinero en su corazón. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Yo lo saqué de la drogadicción, pero por amor al dinero está en este lugar. En ese momento yo le dije: Señor, sácame de este lugar. El Señor me dijo: tengo algo más que mostrarte. Él empezó a clamar a misericordia y el Señor le dijo: gusanos será en tu cama, gusanos te cubrirán. Caminamos más y mientras íbamos caminando, observo a otro evangelista. Y ese evangelista decía: ya no aguanto, ¿por qué estoy aquí? El Señor se detuvo y me dijo: es necesario que te lo muestre. Empecé a ver que aquel evangelista tiene un accidente después de que predicó en una campaña. Yo veía que él, llegando a su casa, él veía pornografía. Yo veía lo que él hacía y el Señor me dijo: hijo, mira, porque él está en este lugar por pecar. Y ningún adúltero y fornicario entra delante de mi presencia. Yo no puedo ser burlado. Mientras él sale de una campaña, él se accidenta, ve una camioneta negra volcarse. El Señor me dijo: no hay ningún fornicario y adúltero delante de mi presencia, porque yo soy santo, santo,
santo, y mi nombre es 3 veces santo. Me acuerdo que en aquel momento que Él me dijo esas palabras, me dijo: yo no puedo ser burlado. Caminamos más con el Señor. Mientras íbamos caminando, llegamos a un lugar donde vi muchas almas atadas de pies y manos boca abajo, donde veía que los demonios a lo muy lejos le tiraban lanzas. ¿Sabe por qué a lo muy lejos? Porque había una luz que resplandecía, que cuando Él hablaba en el infierno temblaba. Los demonios yo veía que se escondían a lo muy lejos y no se acercaban a donde estaba yo y el Señor, porque no era el fuego que los quemaba, era la luz que llevaba el Señor, era la gloria que llevaba el Señor, que los demonios temblaban, que los demonios no podían resistir ante la presencia del gran yo soy. A lo lejos le tiraban los demonios lanzas a aquellas almas. Nos acercamos a donde estaba un alma que empezaba a decir: Señor, ten misericordia, Jesús. Le digo: ¿quién es Él? El Señor se detiene y le dijo: ¿ahora crees que soy real? Porque en la tierra decías que no era real. En la tierra decías que no existía. Pero mírame, yo soy real, pero también este lugar es real. Él empezó a decirle: sé ahora que eres real. Y el Señor le dijo: pero es demasiado tarde para ti. Le digo: Señor, ¿quién es Él? Él hablaba otro idioma, pero podía entender lo que aquella alma decía. El Señor me dijo: el que ves ahí es John Lennon. ¿Sabe algo? Él decía que un día la iglesia de Cristo iba a desaparecer. Pero mírenos ahora. Todavía la iglesia está aquí. La iglesia desaparecerá cuando ya esté allá arriba. Aleluya. Cristo vive. Gusanos serán en tu cama, gusanos te cubrirán. Aquella alma empezó a maldecir el nombre de Jesús. Ven que te tengo que sacar de aquí. Salimos de ahí. Nuevamente entramos a su presencia. Se me había olvidado el olor al infierno, todo lo que vi ahí. Llegamos a donde estaba un trono cerca de aquel río. Aquel trono tenía muchas perlas, salían muchas voces y escuché una voz que dijo: Diego, acércate, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Eres real. Yahweh, el Dios santo es real. Oh, santo eres Yahweh. Y Rabaquenda, la vasalla, la vasoja. Fue las únicas palabras que me dijo. En ese momento el Señor me regresa. Y quiero compartir por lo último la experiencia del juicio de Dios, de aquel meteoro, para culminar todo. Fuimos a Playa del Carmen con el hermano Félix a llevar este mensaje. Mientras íbamos en el avión, el Espíritu Santo me habló y me dijo: prepárate que llegando a Playa del Carmen he de hablar a tu vida. Empezó a entrarme una fiebre. Me acuerdo que mi hermano me tocaba y cada vez esa fiebre iba aumentando, hasta que llegamos a aquel lugar. Nos metimos rápidamente en aquel cuarto que nos dieron. No comimos nada, no platicamos con los hermanos. Empezamos a meterme yo y él a orar, a clamar al Señor. Ya no podía estar más en pie, que me acosté en aquella cama. Pero mientras me acostaba en aquella cama, nuevamente los cielos se abrían. Nuevamente el Dios Santo de Israel estaba frente a mí. Me dijo: ven que tengo algo que mostrarte. No tengas miedo, porque yo el Padre, yo el Hijo, yo el Espíritu Santo voy contigo. Yo soy uno solo y mi nombre es Jehová de los ejércitos.
Santo. Me tomé de su mano. Llegamos al espacio. Cuando llegamos al espacio, empecé a contemplar nuevamente aquel meteoro que venía descendiendo a la tierra. Empezó a hablarme con autoridad y el Señor me dijo: yo, el Dios Santo de Israel, el mismo que estuve contigo frente a aquel trono, yo soy el mismo. Yo soy el mismo que estoy a tu lado el día de hoy. Fue conmigo el mismo Padre que me mostró el juicio que mandará a la tierra. No será el Hijo que mandará el juicio, será el Padre, Yahweh, el Santo de Israel, que va a mandar aquel juicio a la tierra. Empiezo a contemplar que su voz era de autoridad. Empiezo a contemplar que aquel meteoro venía descendiendo, pero empiezo a escuchar un clamor en la tierra que decían: Señor, ten misericordia, más tiempo, más tiempo. El Señor empezó a conmoverse y empezó a llorar y me dijo: hijo, cuando mi pueblo clama misericordia, a mí me mueven a misericordia. Veo como el Señor extiende su mano derecha, toma aquel meteoro grandísimo en su mano. Me dijo: observa, porque muchos han visto uno, porque yo se lo he mostrado, pero observa, porque atrás del otro viene otro que caerá en la tierra. El que ves al frente caerá al mar, el que viene atrás caerá en la tierra y caerá en California. Empiezo a observar que después aquel clamor en la tierra ya había disminuido. Ya no escuché más misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo llegará el momento que se cansará para pedir misericordia por ver la maldad aumentarse mismo dentro de la iglesia. Dejará de clamar a misericordia. Y en ese momento la iglesia dejará que ya el juicio descienda a la tierra. Y será el mismo Señor que va a escuchar a su pueblo decir: Cristo ven ya, Cristo ven ya. Y será el juicio derramado a la tierra. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, la iglesia de Cristo ya ha empezado a sufrir, las pruebas, las luchas, y llega el momento, ya es momento, iglesia, que digamos: ya Señor, ya Señor, ya Señor, ya Señor, ven Señor Jesús. La iglesia ya debe de clamar que Jesús venga. ¿Cuánto estamos esperando que ya no retarde su venida? Que Cristo venga ya, que Cristo venga ya, que Cristo venga ya. Sacatarama que enderezo, amanso que enderezo, leve. Me acuerdo que aquel Señor empezó a quitar su mano. Me dijo: esto es lo que pasa cuando mi pueblo ya no pide misericordia. Empecé a ver que aquel meteoro venía descendiendo a la tierra. Empiezo a observar en aquel momento unas islas grandes. Le digo: Señor, ¿qué es esto? El Señor me dijo: observa, porque son las islas de Puerto Rico, donde caerá, donde impactará este meteoro que estás observando. Empiezo a ver que empieza a caer aquel meteoro a aquel lugar, las olas recorrerse. Empiezo a ver que el mar empieza a salir de su lugar. Empiezo a ver que muchas islas de Puerto Rico, todo lo que era Puerto Rico, empezaba a desaparecer. El Señor me dijo: dile a los de Puerto Rico que salgan de aquel lugar, que salgan de las islas, porque desaparecerá, porque así lo haré yo, Jehová de los ejércitos. Empiezo a contemplar República Dominicana, que se empezaba a mover, el mar de Dominicana se salía. Tanto pecado, brujería, hechicería, satanismo hay en este lugar. Y me irá a destruir a parte de República Dominicana. Empiezo a observar lo que es California, donde cae el segundo meteoro. Empiezo a ver Nueva York moverse, los rascacielos caerse, la tierra partirse. Empiezo a contemplar que automóviles querían huir de aquel mar, pero veía como rocas, como edificios caían sobre ellos. Y el Señor me dijo: hijo, nadie podrá huir de mi ira, porque yo soy el que soy, el Dios Santo de Israel, y yo no puedo ser burlado. Empiezo a contemplar muchas naves preparadas.
El Señor me dijo, muchos quieren huir de mi ira, están preparados para aquel día, pero nadie podrá huir de mi ira, porque de donde se remontaren los grandes, de ahí, oh Jehová, los voy a derribar. Empiezo a observar en ese momento lo que es Playa del Carmen, empiezo a observar Cancún. El Señor me dijo, con un propósito te he traído a este lugar, para que observes cómo está en este momento y cómo quedará después de mi ira. Empiezo a observar que mucha parte de Cancún y Playa del Carmen desaparecía, pocas casas quedaban en pie. El Señor me dijo, yo voy a dejar en pie muy pocas casas. Empiezo a observar que en ese momento el Señor extendió su mano y veo un mapa que lo pone frente a mí. Ay, México de ti, ay, México de ti, ay, México de ti. Sí, hijo, porque lo que ves es el mapa de tu país. Te he mostrado juicios que vienen a muchos países, pero ahora te daré este mensaje para tu país. Dile a México que mira caerá por causa de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, del satanismo, del ocultismo, de la gorería, del espiritismo. Pero es necesario que esto acontezca, porque voy a limpiar a mi pueblo, voy a sacudir el trigo, voy a quitar la cizalla. Salabakenda la salabahamasea. Osama la basea la basaya. Empiezo a contemplar Durango. Empiezo a contemplar Baja California, México. El Señor me señalaba los estados que estaban desapareciendo del mapa mexicano. Empiezo a observar cómo el Señor raya aquel mapa y empiezo a ver la costa de México desaparecer, Puerto Escondido. Empiezo a observar Huatulco, empiezo a observar muchas costas más que empezaban a desaparecer, el Istmo. Y el Señor me decía, Diego, anúncialo, anúncialo, porque la mitad de México desaparecerá, porque los continentes se removerán. Empiezo a observar un mapa mundi que pone frente a mí. Ya no observo América como es, ya no observo Centroamérica, todo era un desorden. El Señor me dijo, Diego, porque todo será removido de su lugar y sabrán que yo soy el que soy. Empiezo a observar en ese momento como el mar empieza a salirse. El Señor me dijo, mira mi iglesia donde te congregas. Empiezo a observar la iglesia, una iglesia diferente. En ese tiempo la iglesia apenas estaba en construcción. Me dijo, Diego, yo voy a resguardar a mi pueblo. No es porque tú hayas venido a mi presencia, no lo hago por ti, lo hago porque así me place a mí, porque así me place a mí, porque así me place a mí. Rabakenda la balsa la bajabasaya amasaya, porque así dice el Señor. Me acuerdo en aquel momento que me dijo, observa cómo estarás durmiendo en aquel día. Empiezo a observarme dormir. Empiezo a escuchar aquel meteoro y la voz del poderoso que me dijo, el juicio ha llegado ya, el juicio ha llegado ya, el juicio ha llegado ya. Yo me despierto y digo, el juicio ya llegó. Cuando me despierto en ese momento escuché un estruendo y yo dije, es el meteoro que ha caído a la tierra. Tomo mi celular, tomo una lámpara que el Señor me había pedido y me dijo, lámpara a la mano, lámpara a la mano, lámpara a la mano. Tomo mi celular, cuando lo prendo decía 1:42. El Señor me dijo, es la hora que mi juicio caerá en México. Oh, Saquenda, Saquenda, para que vean que hay un Dios que habla, para que vean que hay un Dios que revela. No me dijo la fecha, pero me permitió decirme la hora. No es porque seamos buenos, es porque así le ha placido al Padre.
Santo. En aquel momento que me dijo esas palabras, anúncialo. Dile a mi pueblo que me pida misericordia, que me clame a misericordia, porque el día está llegando ya. Será una noche oscura, una noche de la cual a muchos nunca se les olvidará. Me acuerdo que me regresó y fue la experiencia que Dios me ha dado. Sella las palabras en la tabla de tu corazón y guárdalas. Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Quien vive, quien reina, amasea, porque así ha dicho el Señor. Verás mi gloria y mi poder, pero quiero que cuando lo veas lo hables y no corras. No lo hagas como Judas, no me traiciones como Judas. Habla, ay, que manso, porque yo te veo aquí saltando y danzando. Arrabaqueta, amasella y rabaqueta. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jehová? ¿Cuántos exaltamos el nombre de Jehová? ¿Cuántos exaltamos el nombre de Jehová? Santo y reizo, pasa a mover. Manso que de leizo, pasa al frente en esta hora. Vamos, pase, porque hay mucha administración de parte de mucha palabra que Dios va a soltar. Paz. Jamás levanta tus manos, te dice el Señor. Ya he empezado a hacer cambios en tu vida, pero aún quiero terminar la obra. Que hizo Kamalabas. Aún te estoy pidiendo que dejes cosas. Alaba, no te vuelvas espectador. Que dejes lo que yo te voy a pedir. Soquelo sole amanso, porque tendrás sueño donde tú verás. Amalo va que taraba que lo solizo. Levanta las manos y alaba. De mi Espíritu Santo mostrándote. Voy a limpiar tu vasija. Voy a limpiar esa vasija. Caso que lo vaiso. Quiero ser un vaso para tu vida. Vaso de honra, mujer de honra, que pelee por su hogar. Que hizo leva jamanso kenda. Veniste a este lugar, pero fueron mi espíritu que te dirigieron. Fue mi Espíritu Santo que dirigió tus pies. Rabaqueizo, le hizo, amanso. Pasaste tribulación tiempo atrás que sentías que yo no podía, que sentías que te ibas a perder. Maquera baja manso que tarabas alaba eso que erebeizo. Pero aquí estás aún por misericordia. Irra, esos problemas que te vinieron fue mi propósito, porque así te ibas a acercar a mi presencia. Aún el espíritu de muerte te cubrí, aún el espíritu de muerte te protegí. Amanso le hizo, beizo. Ahora, fuego. Vamos, la iglesia cierra sus ojos. La iglesia cierra sus ojos. Nadie, solamente aleluya. Como en el Pentecostés. Sojalaya. Anda, callabazo. Lléname de nuevo. Espíritu. Ven, desciende como fuego. Levanta las manos al cielo, ahí está la gloria. Amale hizo el. A ti te digo, camisa blanca, mi hermano que viene de Puerto, pase al frente. Índole hizo, le jala hizo, porque nuevamente traigo una palabra para recordar. Rabaquita, rama, jala hizo, alaba hizo, le. Pasa al frente, te dice Jehová de los ejércitos.
Alábalo. Maquele beso. Levanta tus manos aquí, Ale, y ábreme tu corazón. Hoy te digo, pareces un Jacob que lucha por su bendición, que busca hasta que quiere encontrar su alabanza. Te estoy llevando a aquel lugar indicado, porque quiero cumplir lo que un día te he prometido. No pienses que las palabras, amado, que le hizo, léala, han quedado vacías al aire, porque esas palabras, más le hizo, están todavía en mi corazón. Dice el Señor, Amaseya, Amaseya, porque así dice el Señor. Esas promesas que te hice, que tú predicarías mi palabra, que yo te revelaría aún los secretos. Amanso que te alaba, eso. Y rejale eso, cada alaba, allá. Ese fuego que el diablo quiso apagar en tu vida, hoy se encenderá. Para que te alaba, eso leve. Tómala, toma mi espada. Yo te lo prometí. Pero ha llegado el momento perfecto y el tiempo perfecto y en el lugar perfecto donde te voy a someter más a mi presencia. Porque no fuiste por casualidad cuando en tu corazón tú y de tu familia salió ir a buscar mi presencia ya. Fue mi Espíritu Santo que empezó a impulsarte, porque es necesario que eso se cumpla, porque el tiempo se ha cortado y es de cumplir, es de quitar y es de poner. Y ahora recíbelo por el poder de la palabra. Amasea, ahí está soplando, ahí está soplando, ahí está soplando, ahí está corriendo el Espíritu Santo, ahí está bautizo. Recibe el bautizo, recibe el bautizo, recíbelo. Amasea, la babaquenda, recíbelo. Arraba babaquenda, como en el Pentecostés. ¿Qué pasa? La escasez es tu disciplina por causa de la desobediencia. Porque yo os dije, permaneced en mi casa, y vosotros no lo habéis hecho así. No os turbéis, porque si no obedecéis a mis palabras, escrito está, como un padre que corrige a los hijos, así Jehová corregirá al que tomare por hijo. Pastor Daniel, pase con su esposa, corre, corre, corre. Y lléname de nuevo. Dígale, aleluya, dile, lléname otra vez, Señor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Ven, Diego. Lléname de nuevo, porque te lleno de nuevo, te lleno de nuevo. Lo que sentía que se apagaba, ahora se enciende por el poder de mi espíritu. Te lleno de nuevo, sé que le beso. Porque los que te dieron la espalda regresarán muy pronto y sabrán que en ti habita Jehová. Sacatarabasoquera y rebequete le besé y seré amasía. Como Más. en el Pentecostés. Más. Más que eso.
Siervos a la vasita, siervos a la masella. Y la más que le hizo. Esas dos personas, no te preocupes. Jamás que le hizo, Kamalama hizo. Y aún aquellos que te dieron espalda reconocerán que hay simiente de Jehová en la tierra. Que hizo alabar hizo Kamalama. Sola aquellas personas que siempre han querido herir tu vida, que siempre han querido verte destruido, tus enemigos los pongo en tus manos. Que la baja la hizo, a la más que hizo, y sabrán que yo soy el Dios Santo de Israel, el puro y santo. ¡Ay, Shamalaya! Sokalama la base. Lucha, prueba, pero sobre todo mi espíritu te ha ayudado para mantenerte en pie. Porque si te rescaté, no dejaré que vuelvas atrás a donde te saqué. Ahora recibe. Dáselo fuerte, aleluya. Oh, maestro, oh mujer, te dice el Señor, quiero que levantes a la cara tus manos en alto, más alto, tus manos en alto, más alto. Te pruebo como el oro, te paso como paso el oro, pero aún hallado oro puro. Amasea, así dice el Señor. Aún hallado oro que brilla, que a pesar de la prueba de la lucha, tu vasija se ha mantenido brillando en mi presencia. Ay, so, ala, corabala, eso. ¿Sabes cuáles son mis verdaderos adoradores? No los que siempre me adoran cuando están en la bendición. Los verdaderos adoradores son los que me adoran, que a pesar que van en el desierto, van glorificando mi nombre. Que a pesar que van en el desierto, ¡aleluya!, van exaltando mi nombre. ¡Recibe! ¡Camarada Seya! ¡Santo! ¡Fuego de Dios! De aquí a poco recibirán bendición de Jehová. Porque así me dijo Jehová. Yo te doy las palabras para que bendigas, y bendiciones y prosperidad llegarán a donde tú digas, porque son mis promesas. Y hoy declaro, como esas ventanas que vi al principio, que se abrían, esa ventana de oro que se abrían y caían escarchas espirituales de oro, caigan en tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Saben por qué yo dejé que Él orara por ellos? Yo conozco la vida de ellos. Ellos a mí me han apoyado mucho. Han apoyado este ministerio. Pastor Daniel, yo no quería profetizarle porque yo conozco la situación de usted, pero él no la sabía. Y yo le dije a Dios, si tú le hablas de lo que él de lo que me acabas de decir, díselo a Diego y que Diego se lo diga. Como el Pentecostés. ¡Aleluya! Y lléname. Mire, mi hermano, el proceso de su esposa fue duro hace 15 días, más de 15 días. Le mataron a su mamá. Y hay algo que me gusta de ellos dos, es que nunca dejaron de alabar a Dios, aleluya, a pesar de la situación dura. Le estoy diciendo, mi hermano, que cuando Jehová habla, es porque habla. Hoy sé, daros se balaya, uy, rebe será la maso.
Hermano Ismael, pues para ríos de agua viva, porque muy pronto en días va a haber una visitación de parte de Jehová. Va a haber algo muy fuerte, que va a venir gente de fuera para llenarse de la gloria que ha hecho. Para llenarse de la gloria que se va a derramar otra vez en ríos de agua viva. Hermana Meli, venga. Dice el Espíritu Santo: tu preocupación pónmela en mis manos, que yo te voy a dar sabiduría, porque hay dos situaciones que yo te voy a ayudar a resolver a ti, de las cuales estás atravesando. Dice el Señor: no te preocupes, que yo nunca me voy a olvidar de los que me honran. Mantente fiel y humilde, y sabe pues que siempre me voy a acordar de ti. Sométete a mi palabra y verás que la mano del Eterno estará de tu lado. Dice el Señor: no desmayes, te voy a quitar el cansancio espiritual, te voy a meter en reposo, dice el Eterno, porque a mí me ha placido. Recibe fuerzas ahora. Recibe fuerzas ahora. Anda, Camalaya. Anda, dice el Señor. Anda, bebe. Anda, bebe. Anda, bebe. Lléname con tu presencia. Anda, bebe. Lléname con tu amor. Lléname. A mí me dijeron que esta noche era profética, y lo que hay aquí es atmósfera de profetas. Espíritu, sacatarabase, como fuego, alaba y alaba, ay, tengo sed. Estoy viendo un varón aquí. Ese varón siente que ya lo perdió todo. Ese varón siente que ya está en la calle, que no tiene nada. Y Dios le habla en esta noche y le dice: no pongas más duro tu corazón, pasa. Dice el Señor, porque te he venido hablando y hablando y hablando y hablando. Yo quiero que pases en esta noche. Pasa, pasa. Es un varón como que tenía una especie como de negocio, y siente que ya lo está perdiendo todo. Yo quiero que pase. Yo quiero que pase, pero que pase, por favor. Ese varón se llama Rey López. Tiene pasado. Necesario que pase, por favor. Dios no se equivoca. Levanta tus manos al cielo. Dice: probadme ahora en esto y verás que abro la ventana de los cielos. Pero te dice el Señor: limpia tu corazón, porque aquí yo examino la mente y las intenciones del hombre en su corazón. Dice el Señor: y yo quiero que tú me busques con un corazón limpio, puro. Espíritu Santo,
Toca, Espíritu Santo. Más. Ahí, Señor. Todo pensamiento, toda intención en el corazón, toda situación adversa que lo ha llevado a caer en el error, ahora lo declaramos libre. Ahora, ahora, fuego de Jehová. Lléname, Señor, lléname, Espíritu Santo.